Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre malaria. Yo soy Iván Amaya Rodríguez, soy microbiólogo y epidemiólogo de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. La malaria es la enfermedad tropical más importante en la actualidad. Se considera que es una enfermedad metaxénica, vectorial y antroponótica, es decir, necesita de un vector biológico para poder completar su ciclo biológico y además para poderse transmitir entre hospedadores, siendo entonces la presencia de un hospedador intermediario, que en el caso de la malaria humana es el hombre, y un hospedador definitivo que corresponde al artrópodo Anopheles. Se considera que existen más de 100 países aproximadamente donde habitualmente se presentan casos de malaria. Esta provoca una morbimortalidad elevada en países del tercer mundo, siendo los niveles más altos los observados en África. En Venezuela se vive un repunte importante en su incidencia hace los últimos años, en particular en los estados fronterizos hacia el sur del país, asociados justamente a prácticas económicas de épocas de crisis, es decir, la minería. La malaria o paludismo, como también es llamada, es una de las enfermedades tropicales más antiguas conocidas. Ya en el mundo antiguo se acuñaron sus nombres. El término malaria se usó para definir justamente la enfermedad de los malos aires, basados en la observación que las personas que transitaban por pantanos o lugares donde hubiese agua estancada tenían contacto con estos malos aires, denominados miasmas, que provocaban entonces en ellos los síntomas característicos: fiebres, dolor articular y los escalofríos. También el término paludismo se deriva de paluster, que significa pantano, siendo la primera observación microscópica del parásito en 1880 por Charles Alphonse Laveran, que se considera entonces el iniciador del estudio de la malariología. Él, en su diario, relata lo siguiente: se trata de células pigmentadas, redondas o curvas, en forma de media luna, que se mueven como amibas, dándoles entonces el nombre de plasmodio, ya que veía que eran formas móviles en el plasma del paciente. Este paciente era un paciente militar, y dado que las características de la convivencia y el estrecho contacto que había en cuanto a las guerras en África en ese momento, lo llevaron a hacer observaciones cada vez más notables y a hacer exclusive los primeros dibujos. Fue en 1889 a 1885 cuando Sir Ronald Ross hizo observaciones importantes. Logró primero cerrar el ciclo biológico del parásito en el mosquito Anopheles, determinando que era este mosquito, en especial el mosquito hembra, los que transmitían la infección al hombre. La malaria etiológicamente es provocada por parásitos del género Plasmodium. Se reconocen varias especies de Plasmodium. Sin embargo, para la infección en humanos se reconoce que existen 5 especies capaces de provocar malaria humana: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi, añadido recientemente. Corresponde entonces a un microorganismo intracelular, parásito de humanos y otros animales, que presenta un ciclo heteroxeno, es decir, necesita la presencia de al menos 2 hospedadores para poder cumplir su ciclo biológico. Y se considera, por supuesto, metaxénico, porque justamente ese vector que interviene aparte del humano en su ciclo corresponde a un artrópodo que sirve para su transmisión. Este vector biológico entonces es el artrópodo Anopheles. Mucho se ha hablado con respecto a los cambios taxonómicos dentro del estudio parasitológico, y uno de los cambios más importantes que se ha dado en las últimas décadas ha sido el cambio en cuanto a la ubicación del grupo de los apicomplexas, antes conocido como un filum, ahora como
parte del reino de los cromistas. De acuerdo a Rugeiro en 2015 y Cavalieri Smith en 2018, entonces el género Plasmodium pertenece al género cromista, ubicando a este género también en el filum Myozoa y dejando al anteriormente conocido filum apicomplexa dentro de un infrafilum. Al hablar de las vías de infección en el humano, la vía principal o más característica es la picadura del mosquito anófeles infectado al momento de alimentarse. Este inocula esporozoitos que provienen del ciclo biológico sexual del parásito. También se han reconocido otras vías, como la vía transplacentaria, donde la transmisión ocurre por la migración de merozoitos, y otras fuentes documentadas pero muy poco frecuentes se encuentran la transfusión de sangre de un donante infectado y el intercambio de jeringas entre drogadictos. Con respecto a la morfobiología, tenemos que distinguir dos formas biológicas importantes. Ya habíamos mencionado el esporozoito. El esporozoito proviene entonces del ciclo sexual del parásito y este se presenta a nivel de el hospedador definitivo, que es el mosquito anófeles. Mide aproximadamente de 0,5 micras a incluso 0,8 micras aproximadamente, y característicamente va a presentar el complejo apical, justamente el que le va a permitir penetrar el interior de las células. De resto, presenta núcleos, organelas, mitocondrias y demás organelas. Otra forma importante a destacar es la presencia de el merozoito. El merozoito, a diferencia del esporozoito, se origina entonces de el ciclo asexual, de un proceso denominado esquizogonia o merógono. Este merozoito mide de 1 a 3 micras, es mucho más rechoncho, más redondeado, menos alargado. Sin embargo, uno de sus extremos es más puntiagudo y en él se encuentra también el complejo apical, que cumple por supuesto la misma función de permitirle penetrar el interior de las células. El ciclo biológico de la malaria podemos iniciarlo en este punto, al momento en el que el vector anófeles pica al hospedador humano y le inocula los esporozoitos. Estos esporozoitos se encuentran hasta ese momento dentro de las glándulas salivales del mosquito. Al entrar al torrente sanguíneo del hospedador, entran al sistema capilar y migra desde ese punto, pasando por todo el sistema portal hasta llegar al hígado. Esta migración dura aproximadamente entre 30 a 60 minutos, con un promedio de 40 minutos aproximadamente. En este punto, los esporozoitos van a invadir a los hepatocitos. A través del complejo apical, los esporozoitos penetran cada una de estas células y comienza un periodo de transformaciones. Ahí el esporozoito empieza a volverse más redondeado y comienza una serie de maduraciones y cambios a nivel nuclear. Esto va a llevar al cabo de 6 a 12 días aproximadamente, va a depender justamente de la especie de Plasmodium, que se desarrolle en el interior de cada hepatocito los merozoitos. Estos merozoitos son productos de la primera generación esquizogónica. Hablamos de esquizogonia hablando de una división asexual de tipo múltiple. Entonces, de un esporozoito que penetra hepatocito, pueden generarse una gran cantidad de merozoitos. Llega un momento que ese hepatocito lleno de merozoitos recibe el nombre de meronte o esquizonte hepático. Este no puede contener tanta cantidad de merozoitos y se rompe, liberando el contenido
de esta célula, estos merozoitos, al torrente sanguíneo. Estos merozoitos que salen al torrente sanguíneo tienen importantes características porque tienen receptores específicos para células anucleadas, es decir, para los glóbulos rojos. Entonces, después de este tiempo que pasa en el hígado, los merozoitos que ingresan al sistema circulatorio van a ir a parasitar glóbulos rojos, teniendo especial predilección por los glóbulos rojos jóvenes o reticulocitos. Esto va a depender de la especie, siendo entonces los merozoitos de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale los que mayoritariamente van a acudir a parasitar glóbulos rojos jóvenes, mientras que los merozoitos de Plasmodium falciparum, malaria y noblesi pueden parasitar todo tipo de glóbulos rojos. Al entrar el merozoito al glóbulo rojo, comienza también un proceso de maduración. Y aquí, morfológicamente, se tiene algunos cambios, sobre todo en los nombres. El merozoito, al momento de desarrollarse, se denomina trofozoito de primer estadio o trofozoito en anillo o anillo anular. Este trofozoito joven empieza también un proceso de maduración, un proceso donde se va volviendo más tortuoso, donde aparecen una serie de granulaciones a nivel del citoplasma del glóbulo rojo y se hace evidente que el parásito se alimenta del contenido de hemoglobina del glóbulo rojo y se empiezan a desarrollar unos pequeños gránulos que corresponden a productos de degradación de la hemoglobina, denominados hemozoína. Pasado entonces del estadio de trofozoito joven o de anillo, luego pasa a un trofozoito amebiano o trofozoito mediano para llegar a un trofozoito adulto que tiene una forma bastante difusa como una especie de red que ocupa casi la totalidad del glóbulo rojo. En este punto, este trofozoito maduro empieza a dividirse activamente y comienza lo que se denomina como esquizogonia de segunda generación, puesto que se inició con merozoitos y va a dar lugar a nuevos merozoitos. El glóbulo rojo lleno de merozoitos recibe el nombre de esquizonte eritrocitario. Este proceso, desde el momento en que entra el merozoito al glóbulo rojo hasta que el esquizonte eritrocitario se rompe y libera más merozoitos, puede ocurrir a lo largo de 48, 72, inclusive hasta 100 horas, dependiendo de las especies. Cuando estos merozoitos son liberados al torrente sanguíneo, vuelven a buscar parasitar otros glóbulos rojos para continuar el ciclo biológico. Fisiopatológicamente, en este punto es que aparecen la sintomatología característica de la malaria, dado que al exponerse los merozoitos al torrente sanguíneo se van a activar diferentes mecanismos de defensa inmunológicas mediados por endotelinas, por sustancias propias presentes en el plasma y por las células efectoras encabezadas por los neutrófilos y eosinófilos, logrando entonces que algunos de estos merozoitos sean destruidos, mientras que otros tantos logran parasitar otros glóbulos rojos. Este paso por el torrente sanguíneo de los merozoitos libres recibe el nombre de acceso malárico y se caracteriza entonces por presentar fiebre de inicio súbito, presentar escalofríos, dolor articular, cefaleas, entre otras sintomatologías. Así como se inicia de manera abrupta, desaparece de la misma manera cuando la totalidad de los merozoitos han logrado parasitar otros glóbulos rojos y no quedan expuestos ya al torrente sanguíneo. Este ciclo se puede repetir
como les decía, en varias tandas, dejando entonces un periodo refractario entre el proceso sintomático y la parte asintomática, haciendo que, por ejemplo, en el caso de Plasmodium vivax, cuyo proceso de esquizogonia eritrocitaria dura 48 horas, que el paciente presente fiebre cada tercer día, dejando entonces un día de por medio entre los accesos febriles, dándole el nombre histórico de fiebres tercianas benignas, explicado por que las infecciones por Plasmodium vivax tradicionalmente tendían a complicarse poco, mientras que las fiebres tercianas malignas correspondían a Plasmodium falciparum, que tendía a tener un esquema similar en cuanto a la periodicidad, pero sí era más posible que presentara complicaciones. Luego tenemos otras categorías como las fiebres cuartanas, características de Plasmodium malariae, que tiene un periodo más laxo en su proceso de reproducción. Entonces, como ven, la sintomatología característica de la malaria la da la esquizogonia eritrocitaria, más específicamente en el punto en que el esquizonte eritrocitario libera los merozoitos. Bien, pasado este ciclo varias veces, más o menos de 4 a 9 días, también va a depender de la especie, cuando los merozoitos ingresan al glóbulo rojo, en vez de sufrir la transformación a trofozoito, sufre otra serie de transformaciones. Esta transformación es más de tipo meiótica, y dentro de cada glóbulo rojo se va a desarrollar en su momento un gametocito, que corresponden a células sexuales femeninas y masculinas. Entonces tenemos que el macrogametocito corresponde a la célula femenina, mientras que el microgametocito corresponde a la célula sexual masculina. En este punto, el ciclo biológico de la malaria se detiene. Si bien otros merozoitos van a seguir con el ciclo de esquizogonia eritrocitaria, los parásitos que alcanzaron el estadio de gametocito van a quedar en sangre periférica hasta que un nuevo mosquito vector pique a este paciente infectado y, al succionar sangre, succione entre ellos glóbulos rojos parasitados, y donde algunos de ellos van a tener gametocitos. Al pasar entonces la sangre con glóbulos rojos parasitados con gametocitos, tanto macro como micro gametocitos, en el hospedador definitivo, que justamente es el anófeles, va a ocurrir también la maduración de los gametocitos, formando entonces que el macrogametocito se va a transformar en macrogameto maduro, y el microgametocito va a sufrir una serie de transformaciones, sobre todo divisiones, dando lugar a algo que se denomina microgametos exflagelados, consiguiéndose entonces que se desarrollen un macrogameto redondo de gran tamaño y microgametocitos exflagelados que corresponderían a una célula con una cola. En este punto, esto ocurre normalmente a nivel del intestino medio del mosquito. O puede ocurrir entonces ahí la unión del macrogametocito y un microgameto, el macrogameto y un microgameto se unen formando un cigoto. Este cigoto se transforma rápidamente en una célula móvil alargada denominado ookineto, que es capaz de traspasar la pared del intestino medio del mosquito y quedar suspendido posteriormente en el hemocele, formándose un ooquiste en el que se desarrollan los esporozoitos por procesos de división, que son liberados también al hemocele y que migran posteriormente a las glándulas salivales
del mosquito y ahí van a permanecer hasta que el mosquito vuelva a alimentarse. Este proceso dentro del mosquito vector tarda de 10 a 14 días. En este punto vuelve a repetirse el ciclo biológico. Aquí podemos ver en detalle lo que ocurre a nivel de la invasión del glóbulo rojo por parte de merozoitos de Plasmodium falciparum. Vemos entonces el proceso donde el merozoito reconoce ciertos receptores en el glóbulo rojo, ocurre un acercamiento, luego una penetración a través de los diferentes organelas contenidas en el complejo apical del merozoito, la penetración de este al interior y su posterior entonces desarrollo hasta la producción de más merozoitos, por supuesto la formación del esquizonte y el egreso de estos cuando esta célula se rompe. En esta imagen presento la morfología que les he comentado anteriormente. Fíjense entonces la división en trofozoitos y gametocitos. Tenemos entonces trofozoito joven o de anillo, trofozoito ameboide o mediano, el trofozoito maduro, también conocido como trofozoito adulto, y los esquizontes. Aquí entonces pueden ver las características en los diferentes estadios. Ven cómo va evolucionando y va aumentando su tamaño en el interior del glóbulo rojo hasta que comienza el proceso de división, formando una estructura en forma de rosetas característicos de los esquizontes. Igual que las formas de gametocitos, tanto masculinos como femeninos, que son bastante regulares o con unas formas características y tienden a ocupar la totalidad del glóbulo rojo. Hay variaciones morfológicas importantes entre las diferentes especies productoras de malaria en humanos, y eso hace que podamos hacer diferencias sobremanera entre Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Entonces, ya habíamos comentado que los agentes productores de malaria en humanos son estos 5. Sin embargo, debido a que Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum son los principales productores de malaria en América y en especial en Venezuela, siendo Plasmodium vivax el más frecuente, aproximadamente con una tasa que supera el 70%, seguido de Plasmodium falciparum en un 20-25%, y la combinación de ambos formando la infección mixta con un 5 a 10% dependiendo de la zona. También en Venezuela se ha observado la presencia de Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae en algunas regiones. Sin embargo, los casos han sido muy escasos. Esta misma fórmula tiende a repetirse en el resto de los países de Latinoamérica. Ni Plasmodium ovale ni Plasmodium knowlensis han sido descritos oficialmente en América como productores de malaria. Algunas características que hay que tener en cuenta a la hora de poder diferenciar los parásitos de la malaria están dadas en esto, en las características con respecto al glóbulo rojo, las características de cada uno de las formas y los estadios que se encuentran de trofozoitos o de gametocitos. Haciendo una revisión rápida, tenemos que en el caso de Plasmodium vivax se observa una hipertrofia en el glóbulo rojo. Es una de sus cosas características al momento de reconocerlo en frotis de sangre periférica. También, a medida que va madurando el trofozoito, sobre todo a medida que se observa el trofozoito mediano al trofozoito maduro, la aparición de un punteado característico denominado punteado de Schüffner o gránulos de Schüffner. Por su parte, en el caso de Plasmodium falciparum no se observa esta hipertrofia en el glóbulo rojo y se pueden observar unas ondulaciones que se ven como unas especies de manchas a nivel de la membrana del glóbulo rojo que se denominan manchas de Maurer. Hay que tener
en cuenta justamente esta diferencia de la hipertrofia o no del glóbulo rojo, porque tiene que ver con la biología del parásito. Hay que recordar que Plasmodium vivax puede parasitar, o de hecho parasita, solo glóbulos rojos jóvenes, es decir, reticulocitos, mientras que Plasmodium falciparum puede entonces parasitar todo tipo de glóbulo rojo. Luego vamos a observar que en Plasmodium vivax los trofozoitos pueden observarse en cualquiera de sus estadios, incluso el estadio de esquizonte, tanto en sangre capilar como en sangre periférica, a diferencia de Plasmodium falciparum, donde el estadio observable con mayor frecuencia es el trofozoito precoz o el trofozoito joven. El resto de los estadios no se observan, puesto que el glóbulo rojo parasitado tiende a volverse muy adhesible y se pega al endotelio de los vasos sanguíneos a nivel de los capilares profundos. Los estadios de gametocitos, por el contrario, sí se pueden observar tanto en Plasmodium vivax como falciparum en sangre capilar y en sangre periférica, siendo los gametocitos de Plasmodium vivax esféricos, tienden a ser compactos, más bien redondeados, con un pigmento difuso y granuloso, siendo característico que el macrogametocito, célula femenina, presenta una coloración difusa de tipo rosado a grisáceo, mientras que el microgametocito, la célula sexual masculina, presenta más bien una coloración más rosada. Por el contrario, Plasmodium falciparum, los gametocitos tienen forma semilunar, tienden a ser especies de bananas, siendo los extremos más ahusados y adelgazados los que corresponden al gametocito masculino o el microgametocito, y el más con extremos más romos y más ancho corresponderá a el macrogametocito o célula sexual femenina. Aquí también la coloración es un papel importante. El macrogametocito se colorará de azul o gris, mientras que el microgametocito será rosado. Aquí podemos distinguir algunos de los estadios en coloración. Las coloraciones hematológicas tipo Romanowsky, sobre todo la coloración de Ginza, son las coloraciones que se encuentran estandarizadas para los estadios biológicos de Plasmodium. Entonces aquí podemos observar, en el caso de Plasmodium vivax, vemos que el tamaño de los glóbulos rojos es un poco mayor que el de un glóbulo rojo no parasitado. Ahí pueden tener alguna comparación y ven la presencia entonces de formas de anillo que tienden a ser bastante regulares y que a medida que van creciendo van tomando una forma más irregular hasta que ese espacio, ese círculo que se encontraba característico va desapareciendo, y en el momento que hablamos de un trofozoito adulto o maduro. También, si pueden notar, es frecuente que exista monoparasitismo dentro de los glóbulos rojos. En el caso de Plasmodium vivax, es decir, un solo glóbulo rojo va a tener un solo trofozoito o forma biológica de Plasmodium. En algunos casos excepcionales se pueden ver hasta dos. A diferencia de la infección con Plasmodium falciparum, que ven que hay poliparasitismo dentro de los glóbulos rojos y que vemos que no hay hipertrofia del glóbulo rojo. Ven también que los trofozoitos tienden a ser más pequeños y que estos trofozoitos, a pesar que se pueden observar cambios en su tamaño a medida que va madurando, en lo que vemos en esta gráfica, esos estadios no son observables frecuentemente en sangre periférica. Luego tenemos los estadios de gametocitos, designados con los diferentes símbolos para masculinos y femeninos. Entonces tenemos el que está marcado con el caso de Plasmodium vivax con el símbolo femenino. Vemos que es más irregular, son bastante grandes y un color
grisáceo azulado, con unos gránulos bastante difusos. Mientras que el que tenemos en esta esquina, marcado con el símbolo de masculino, vean que la estructura también es grande, tiende a ser un poco más compacto y los gránulos se ven de naranja a rosado. En el caso de Plasmodium falciparum no hay pérdida con respecto a su forma. Vean que tienen forma de banana, son formas ahusadas, bastante alargadas, donde tenemos entonces el macrogametocito y el microgametocito. Aquí no se distingue también la diferencia de colores. Hay algunas características biológicas que tenemos que mantener en cuenta a la hora de pensar en Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Una de estas ya hemos hablado de ella, que parasita generalmente glóbulos rojos jóvenes. Esto nos debe recordar que los reticulocitos o glóbulos rojos jóvenes en una persona normal, en un adulto normal, no sobrepasan el 2% del eritrón, es decir, de la masa roja presente en el organismo. Por lo tanto, esto limita la infección por Plasmodium vivax a solamente el 2% de los glóbulos rojos. Esto puede variar dependiendo de las condiciones de estos pacientes. En pacientes que están, pacientes anémicos, donde su médula está compensando este proceso, vamos a tener que los reticulocitos van a estar aumentados y por lo tanto hay mayor cantidad de glóbulos rojos que son propensos a ser parasitados. Es el caso de las mujeres embarazadas que presentan una pseudoanemia por consumo, viéndose en ella reticulocitos que pueden llegar al 4, 5 o hasta 6%, justamente entonces dejándolo propenso a que este 6% sea parasitado por Plasmodium vivax. Su ciclo biológico es de tipo esquizogónico, dura 48 horas, refiriéndonos específicamente a el ciclo de esquizogonia eritrocitaria. Las formas sexuales, es decir, los gametocitos, aparecen al cuarto o hasta el quinto día del ciclo eritrocítico, y una característica que presenta un gran problema desde el punto de vista clínico y epidemiológico, y es que presentan ignozoitos. Los ignozoitos corresponden a formas evolutivas de Plasmodium que se quedan en etapa de latencia en la fase de esquizogonia hepática. Es decir, mientras otros esporozoitos comienzan el proceso de transformación, se dividen, el hepatocito se llena de merozoitos y luego son liberados al torrente sanguíneo. En este caso, el esporozoito tiene un proceso de división mucho más lento, incluso en algunos casos se ha verificado que no hay división y puede quedarse de esa manera aproximadamente entre 15 días a un mes. Luego de esto comienza un proceso normal de división esquizogónica para entonces formar el esquizonte hepático. Incluso ha llegado a casos hasta de un año esta infección, de este tipo de presentación. Estos ignozoitos son los responsables de lo que vamos a ver posteriormente, conocido como malaria recidivante. La fase exoeritrocitaria, que es la fase hepática, dura aproximadamente 8 días y cada esquizonte que se forma a partir de un hepatocito parasitado contiene 10.000 merozoitos. Aquí podemos observar en mayor detalle glóbulos rojos no parasitados y glóbulos rojos parasitados por Plasmodium vivax. Vemos que la hipertrofia es bastante evidente y la presencia entonces de estas granulaciones que pasan del naranja al morado, que corresponden a granulaciones de F-Schuffner. Aquí podemos observar hacia la derecha, en la parte alta, la presencia de un esquizonte. Vean las diferentes estructuras más coloreadas. Los más coloreados corresponden a los merozoitos.
Y vemos hacia la izquierda los gametocitos, tanto macro como micro gametocitos. También se aprecian bastante bien la presencia de las granulaciones de Schuffner, que se ven con este tono naranja. Aquí vemos en mayor detalle la diferencia en cuanto a color de los macro y microgametocitos. Vemos el macrogametocito coloreado de azul grisáceo y vemos el microgametocito coloreado de rosado relativamente intenso. A diferencia de la infección por Plasmodium vivax, la infección por Plasmodium falciparum puede ocurrir en todo tipo de glóbulos rojos, permitiendo esto que sea más intensa. Cumple un ciclo esquizogónico variable, que puede durar entre 24 a 36 horas, permitiendo que exista un paroxismo irregular. Este paroxismo irregular es lo que explica que el paciente no presenta una fiebre terciana, es decir, con esos intervalos bien marcados de un día fiebre, un día no, sino que puede pasar varias veces durante el día episodios febriles o puede pasarlo sobre todo en horas vespertinas. En cuanto al ciclo exoeritrocítico, dura de 5 a 7 días y el esquizonte hepático contiene hasta 40.000 merozoitos. No se presentan los ignozoitos y las fases sexuales aparecen en el ciclo biológico a partir del sexto día. Aquí podemos observar glóbulos rojos parasitados por Plasmodium falciparum. Vean que el tamaño del glóbulo rojo es similar tanto en los parasitados como en los no parasitados, y podemos tener entonces el fenómeno de la poliparasitación por cada glóbulo rojo. En estas imágenes tenemos a los macro y microgametocitos de Plasmodium falciparum, característicos por el color que los diferencia. Al hablar de la epidemiología de la malaria, tenemos que tener en cuenta varias características. Primero, la parte geográfica. La malaria se concentra en la región intertropical entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, donde las temperaturas medias son superiores a los 25 grados, donde por supuesto la vegetación tiende a ser más exuberante y selvática, y donde se ubican los países del tercer mundo. Al comparar el mapa mundi del clima y la ubicación de los casos de malaria con la ubicación de los vectores, podemos comprender que existe una relación íntima entre las características climáticas que van a ser propicias para el desarrollo de los vectores biológicos y por ende para que la malaria se presente en estas zonas. Tenemos que a nivel mundial el Anopheles gambiae es el principal vector responsable, mientras que para América corresponde a Anopheles darlingii. Por supuesto que dependiendo de las características propias de cada zona, hay algunas especies que son también características de cada región. Pues en América tenemos entonces, aparte de Anopheles darlingii, varias especies involucradas, desde Anopheles albimanus, pasando por Anopheles aquasalis en Venezuela, que es un anófeles que tiene por característica sus reservorios o criaderos corresponden a agua salobre, y Anopheles marajoara, que se ha evidenciado su presencia en la parte sur de Venezuela. También debemos destacar Anopheles Núñez Tovari, que si bien fue descrito en el foco andino de la malaria en Venezuela, desde el año 2005 se ha ubicado
a nivel del estado Bolívar en el municipio con mayor prevalencia de malaria en Venezuela, que es el municipio Sifontes en el estado Bolívar. El World Malaria Report, es decir, el reporte mundial de malaria de 2018, recoge que 219 millones de casos fueron registrados durante ese año y aproximadamente se registraron 435.000 muertes. De esas muertes, el 65%, es decir, 266.000 niños, eran menores de 5 años, ubicándose la mayoría de estos en el continente africano. La realidad en América es esta. En América del Sur es donde se concentra la mayor parte de los casos americanos de malaria. En este mapa satelital se tienen marcados las zonas entre más intenso sea el color rojo, la mayor densidad de casos de malaria. Vean entonces que la mayoría de estos casos, la mayor intensidad, se ubica hacia la región norte de América del Sur. Y cuando observamos con detenimiento, podemos observar que el estado Bolívar, el estado Amazonas y el estado del Tamacuro corresponden a los casos más afectados en Venezuela. También el World Malaria Report establece que en el año 2017 aumentó la cantidad de muertes en la región de las Américas, y esto se debió a un aumento muy pronunciado de los casos de malaria en Venezuela. En total, en toda la región, se diagnosticaron 773.500 casos confirmados. De esos, el 53% correspondió a Venezuela, con 409.955 casos. Seguido de Brasil con un 22%, Colombia 8% y Perú 7%. Cuando hacemos la comparación del incremento de los casos de malaria, tenemos que, marcado en rojo intenso, corresponde a los casos en Venezuela, seguidos por los casos en Perú y en menor proporción por Nicaragua y Panamá. Por cierto, Paraguay se certificó en el año 2017 como el segundo país latinoamericano sin casos de malaria, el primero en 45 años. El anterior a este fue Cuba, y tristemente, dada la situación que tenemos en este momento en Venezuela con respecto a malaria, hay que mencionar que el primer país que recibió esa certificación en los años 60 fue Venezuela. Y al hablar de la malaria en Venezuela, hay que hablar, por supuesto, del doctor Arnoldo Gabaldón. El doctor Gabaldón fue el padre de la lucha contra la malaria en Venezuela y en América en general. Hablando un poco de la situación de esa Venezuela de inicios del siglo XX, en una población de aproximadamente 3 millones de habitantes, 1.200.000 habitantes estaban infectados con malaria por temporada. De eso, para el año 1920, la tasa de mortalidad era de 240 por cada 100.000 habitantes, siendo esto en la mayoría niños. Cuando el doctor Gabaldón se encargó de fundar la Dirección de Malariología y ayudar en la estructuración del naciente Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, fue justamente después de la dictadura del general Gómez. Entonces, en este punto comenzó una serie de investigaciones que llevaron primero a investigar el eje entomológico para luego estudiar las características urbanas y silvestres de la infección malárica y diseñar una serie de estrategias para poder controlar la malaria en el país. Recuerden que en Venezuela, para esa época, la mayor parte de la población era población rural, y
estaba viéndose el fenómeno de la migración de los campos hacia las ciudades, apareciendo también entonces la marginalidad en los círculos de la periferia de las grandes ciudades. Cuando Gabaldón terminó su serie de estudios y empezó a aplicar algunas estrategias, estas estrategias empezaron a dar algunos avances. Sin embargo, los cambios más importantes en esta lucha antimalárica se sucedieron después de 1945, cuando se empezó a utilizar el DDT como insecticida. La aplicación no solamente de este insecticida, sino de la manera como se utilizó de manera coherente en función de las características de hábitos de alimentación y de descanso del mosquito, aparte de la adecuación de la vivienda rural, tanto en acueductos, tipos de techo y educación, contribuyeron a disminuir dramáticamente los casos de malaria rápidamente desde 1945 durante toda la década del 50 y parte del 60. También empezó a introducirse no solamente la quinina como tratamiento, sino que se introdujo la cloroquina, la primaquina, la pirimetamina como parte de este tratamiento, dando muy buenos resultados tanto en infecciones para Plasmodium vivax como Plasmodium falciparum. Se centró la lucha antimalárica en ese punto en la investigación, no solamente ahora de los vectores y sus hábitos, sino también de los cambios en Plasmodium y las complicaciones que presentaban las infecciones. Se formaron malariólogos, se formaron microscopistas para hacer diagnóstico no solamente de la malaria, sino también de comorbilidades como por ejemplo la anemia o las parasitosis intestinales. Posterior a esto, Venezuela empezó a presentar casos puntuales que en malariología se les llamaba brotes, y estos brotes justamente se relacionaban con lo que los mineros en lenguaje minero llaman bullas, las bullas de oro en algunas zonas, entonces haciendo que cada vez que se presentaba una bulla de oro, es decir, se descubría en una zona minera oro, la migración de las personas hacia ese punto hacía que se verificara un aumento importante en los casos de malaria. Los casos de malaria, como ven, hasta el 2004 se fue verificando un aumento y descenso, se iba controlando hasta que a partir del año 2000 el aumento ha sido incontrolable, muy posiblemente relacionado por los cambios a nivel socioeconómico del venezolano. Entonces, aquí vemos en el mapa de la malaria haciendo énfasis en el IPA, que es el índice parasitario anual, donde tenemos entonces las zonas maláricas de alto riesgo que corresponden al estado del Tamacuro, estado Bolívar y estado Amazonas, y las zonas aledañas, vean que aquí está la diferencia con el río Orinoco, que son los estados Apure, Guárico, Anzoátegui, Monagas y un brote también en el estado Sucre, mediado por el vector Anopheles aquasalis, y los focos a nivel de la región del Zulia, dado por el contacto con las fronteras con Colombia y la zona, por las mismas razones, en la zona andina. Este mapa ha variado bastante en los últimos años, porque si bien este sigue siendo una zona de alta endemicidad malárica, en este momento en casi todos los estados de Venezuela se han diagnosticado casos de malaria y se siguen diagnosticando. Cambios tan importantes como que la infección por Plasmodium falciparum hasta el año 2010 era prácticamente circunscrita a la zona de alta endemicidad, y ahora se han podido diagnosticar casos de Plasmodium falciparum en diferentes partes del país.
Con respecto a la patogenia, las alteraciones en el eritrocito, como ya les había dicho, que es el órgano blanco de la infección por Plasmodium, se centra en esto: pérdida de la elasticidad de la membrana del glóbulo rojo. Esto sucede por el daño que provoca el complejo apical a las diferentes proteínas estructurales que conforman la membrana celular del eritrocito. Ahí se compromete entonces la anquirina, la espectrina, que son las que permiten la deformabilidad del glóbulo rojo, perdiendo entonces la elasticidad y aumentando las posibilidades de que este glóbulo rojo se quede atorado en los capilares de poca luz o se rompa al aumentar su fragilidad. Aumenta la citoadherencia de ese glóbulo rojo, permitiendo que quede pegado al endotelio, sobre todo los capilares profundos. Esto es un mecanismo que utiliza el parásito para su proceso de desarrollo, puesto que el dióxido de carbono en el intercambio a nivel de los tejidos favorece el desarrollo de las formas del parásito. Como les había mencionado, aumenta la fragilidad al haber daño en la membrana. El parásito se alimenta de la hemoglobina y por lo tanto se verifica una disminución en el transporte de oxígeno, y aunado a esto, de los productos metabólicos del parásito se liberan toxinas y antígenos que pueden quedar expuestos en la membrana del glóbulo rojo o son liberados al torrente sanguíneo. Al quedar en el torrente sanguíneo, provocan la activación secundaria del sistema inmunológico humoral, provocando la formación de anticuerpos, siendo los anticuerpos más importantes en este grupo los que se denominan anticuerpos antiplaquetarios, que si bien en primera instancia fueron sintetizados por un estímulo de antígenos parasitarios, al parecer reconocen receptores en las plaquetas humanas, haciendo que los anticuerpos las oxonicen y posteriormente estas son secuestradas a nivel de vaso, provocando entonces una trombocitopenia en este tipo de pacientes. Aquí podemos ver lo que les había mencionado de los cambios a nivel de la membrana del glóbulo rojo. Estos cambios son estructurales profundos, entonces solamente es importante destacar en este punto los cambios en la banda, en la ruptura de la espectrina y de la actina, disminuyendo entonces la capacidad que tiene el glóbulo rojo para adaptarse a los diferentes cambios, ya sea de su forma o del ambiente donde se encuentre, es decir, pierde gran parte de su capacidad de aguanteo osmótico. Posterior a estos cambios a nivel de la membrana celular y la liberación de estas toxinas y antígenos, se puede verificar entonces hemólisis, es decir, destrucción de estos glóbulos rojos. Esta hemólisis tenemos que dividirla en dos. Tenemos una hemólisis de tipo intravascular y una hemólisis de tipo extravascular. La hemólisis intravascular es la que ocurre directamente por la ruptura del glóbulo rojo parasitado. Esta es la que explicamos en el momento del acceso malárico, mientras que la extravascular se debe a la formación de anticuerpos que van a atacar los glóbulos rojos, donde se han adherido partículas antigénicas o metabólicas del parásito. Entonces esto ocurre a nivel de los tejidos, disminuyendo entonces la vida media del glóbulo rojo. Podemos darnos cuenta que esta hemólisis, ambas, va a provocar la disminución entonces de la hemoglobina y del eritrón en general del paciente,
provocando entonces anemia de mayor o menor intensidad directamente con la intensidad de la infección. También la pérdida de elasticidad va a provocar entonces bloqueo capilar, va a haber vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto se verifica fuga capilar, haciendo que el líquido pase de los vasos sanguíneos al tejido, provocando en algunos casos edema y aumentando entonces la viscosidad sanguínea. Puede haber entonces alteraciones en órganos y sistemas, siendo los órganos y sistemas más comprometidos el sistema, por supuesto, circulatorio, sistema respiratorio, hepático, renal y el sistema nervioso central. Hablando de el cambio fisiológico que puede provocar la malaria, tenemos que se debe destacar no solamente el daño que provoca la malaria al provocar anemia y la hipovolemia típica de la deshidratación por el cuadro febril y por la fuga capilar, sino también por la liberación de hemoglobina libre al torrente sanguíneo, la formación y la deposición de inmunocomplejos que se pueden relacionar con glomerulonefritis y cambios en la perfusión renal provocando su decrecimiento. Puede llevar incluso entonces a una necrosis tubular renal y a una insuficiencia renal aguda. La infección malárica puede presentarse en los pacientes de varias maneras. Tenemos entonces cuadros que se denominan malaria no complicada, malaria recidivante, malaria complicada, malaria asintomática y la infección mixta. En el caso de la malaria no complicada, tradicionalmente se asociada a la malaria producida por Plasmodium vivax, donde el paciente no tenía mayor complicación ni comorbilidad importante, era un paciente adulto con buenos niveles de hemoglobina al momento de la infección y que, si bien tiene que recibir observación, cuidados y tratamiento, no presentaba mayor riesgo para su vida. Esto ha ido cambiando. No solamente la malaria no complicada puede ser por Plasmodium vivax, también puede ser por Plasmodium malariae, incluso por Plasmodium falciparum, siempre y cuando el paciente sea bien diagnosticado, es decir, de manera precoz, sea bien tratado y se observe adecuadamente por parte del personal médico. Tenemos el caso de la malaria recidivante. En nuestro caso vamos a hablar exclusivamente de Plasmodium vivax. La presencia de los gimnozoitos a nivel del hígado en las infecciones por Plasmodium vivax predispone a que más del 60% de los pacientes que tienen infección por Plasmodium vivax, si no reciben el tratamiento adecuado y por el tiempo correcto, van a sufrir una recaída por malaria aproximadamente entre los 15 a 30 días luego de haber finalizado el tratamiento. Este fenómeno o esta forma clínica ha ido en aumento en los últimos años. Los últimos estudios realizados en el país a través de la Universidad de Oriente han encontrado que en el transcurso de 2 años, este 60% ha llegado incluso a un 85% de pacientes en adultos, aunado al hecho de que son pacientes que de diferentes edades, de ambos géneros y con comorbilidades importantes. Luego tenemos el caso de la malaria complicada. Así como se hablaba de Plasmodium vivax en la malaria no complicada, cuando se habla de malaria complicada se pensaba casi exclusivamente en Plasmodium falciparum. Sin embargo, hoy día ambos agentes etiológicos se han relacionado con complicaciones maláricas y estas complicaciones van
desde insuficiencia renal, malaria cerebral, neumonía asociada a malaria, anemia severa, que en conjunto se denomina malaria grave, alteraciones neurológicas también relacionadas con la malaria cerebral y que pueden llevar al paciente a un cuadro mortal en poco tiempo. Tenemos el caso, es un fenómeno no nuevo, sin embargo que ha tomado importancia en las últimas décadas, que es el caso de malaria asintomática. Tenemos que epidemiológicamente los casos de malaria asintomática se presentan en áreas donde hay una alta endemicidad por malaria, en pacientes que han tenido infecciones a repetición, donde se ha hecho el fenómeno inmunológico de la premonición, es decir, hay anticuerpos circulantes que si bien no son protectores completamente y tienen una duración limitada que va entre 6 meses a un año, la sintomatología clásica de la malaria puede ser mucho más leve y casi inexistente, haciendo entonces que estos pacientes sean diseminadores de la infección o sean relativamente llamados bombas de tiempo malárica, pues cuando la sintomatología de la malaria se presente, la intensidad de la infección denominada parasitemia puede ser tan alta que pase de una malaria sintomática a una malaria complicada de manera muy rápida. Otro fenómeno importante que se está viendo en aumento en los últimos años es la infección mixta entre especies de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, haciendo que el paciente entonces presente las características y las complicaciones que puede presentar una infección por Plasmodium falciparum a la vez de las infecciones por Plasmodium vivax, teniendo un problema importante desde el punto de vista no solamente de tratamiento, sino de diagnóstico. Algunas veces este tipo de infecciones se diagnostica o solo la infección por Plasmodium vivax o por falciparum. Y como los tratamientos son distintos, el paciente mejora porque disminuye, por supuesto, la parasitemia por la infección que ha sido tratada, pero la sintomatología se mantiene y aumenta la posibilidad de que se complique porque no se trató la otra especie involucrada. En estos casos particularmente, como se tiene entendido que Plasmodium falciparum tiene mayor potencialidad de complicarse, se trata primero la infección por Plasmodium falciparum y luego la infección por Plasmodium vivax. Pero tenemos que tener en cuenta que hay posibilidades entonces de la malaria recidivante o que ésta se complique. Entonces, haciendo que estos cuadros clínicos o estas formas clínicas tiendan a solaparse o encimarse unas con otras. Aunado a todo esto que hemos hablado, el aumento importante de los casos en las últimas décadas, de los problemas a nivel inclusive medioambiental, que han permitido también que haya estos aumentos, tenemos un fenómeno relativamente viejo en la investigación malárica, que es la resistencia al tratamiento antimalárico. Esta resistencia fue diagnosticada por primera vez en el mundo justamente en Venezuela, en cepas que eran resistentes al tratamiento tradicional con cloroquina, haciendo entonces que a partir de ese momento se pensara en tratamientos distintos tanto para Plasmodium vivax como para Plasmodium falciparum. Se ha investigado mucho al respecto, el fenómeno se ha extendido a nivel mundial y se han encontrado una serie de mecanismos que podrían explicar por qué hay resistencia a los tratamientos antimaláricos
que dicho sea de paso, son bastante limitados desde el punto de vista de número en cuanto a arsenal farmacológico. Entonces tenemos que existen mutaciones esporádicas del microorganismo. Justamente, al parecer, estas mutaciones esporádicas fueron las que comenzaron la cadena de sucesos de los diferentes mecanismos de resistencia. Luego tenemos la alteración en la permeabilidad de la membrana celular y algunas organelas que dificulta la entrada de las drogas. Esto hizo que las drogas de naturaleza naturales fueran reemplazadas por las sintéticas, haciendo que la molécula fuese mucho más permeable a la membrana celular. Luego tenemos mecanismos como la activación de metabolitos que tienden a realizar glicólisis aeróbica y a síntesis de aminoácidos. Esto hace que se puedan neutralizar la droga por medio de algunas sustancias o secreciones que pueda producir el propio parásito, o metabolitos que tienden a tener el mismo efecto de inactivar la droga como tal. Entonces, en este punto, las cepas con mayores mecanismos de resistencia hasta el momento son las cepas de Plasmodium falciparum. Sin embargo, también en los últimos años se han reportado casos de resistencia para Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, y en Plasmodium knowlesi se están observando también algunos de estos fenómenos. ¿Cómo hacer el diagnóstico de la malaria? Lo principal es confiar en los criterios epidemiológicos. Cuando tenemos un paciente que procede de un área endémica, que ha tenido contacto con familiares o pacientes con malaria, ha recibido transfusiones de sangre o, en último caso, ha sido adicto a drogas por vía parenteral y presenta algunos criterios clínicos, se debe pensar en malaria. ¿Cuáles son esos criterios clínicos? Episodios paroxísticos de fiebre periódica. Lo que debe llamar la atención es la ubicación en horas vespertinas en casos clásicos. Esta ubicación a estas horas se justifica por la disminución de la respuesta inmune en horas de la tarde y noche, que ya ha sido verificada en otros estudios para otras infecciones. Entonces hace que un parásito que ha pasado tanto tiempo en desarrollo paralelo con nosotros, ha desarrollado entonces un mecanismo dentro de su ciclo para disminuir el impacto que tiene el sistema inmunológico sobre esa parte del ciclo biológico que es el paso de los glóbulos rojos hacia otros glóbulos rojos en el proceso de parasitación. Los pacientes presentan entonces, aparte de la fiebre, escalofríos que son precedidos por esos cuadros febriles. Luego tenemos sudoración profusa, temblores, dolor articular, podemos tener dolor de cabeza intenso. Algunos incluso tienden a perder fuerza, a tener astenia y estado de postración. Esto ocurre cuando la fiebre se ha mantenido por lo menos más de una semana en intervalos periódicos. Otros hallazgos importantes son a nivel de tanto los estudios paraclínicos o en el examen físico, la presencia de anemia apreciable, la esplenomegalia y, como les decía, los dolores tipo lumbalgia y cefaleas. Sin embargo, el diagnóstico de laboratorio es lo que confirma el caso de malaria. De acuerdo a la OMS, para poder tratar un paciente como un caso de malaria, tiene que tener el diagnóstico confirmatorio de laboratorio. Existen una cantidad importante de pruebas que se utilizan para el diagnóstico de malaria. Sin embargo, la técnica más extendida y recomendada por la OMS, considerada el gold estándar en el diagnóstico, es la gota gruesa y extendido, que se recomienda en todos los países del mundo por su facilidad, sensibilidad y especificidad.
También tenemos dentro de este diagnóstico directo y observación microscópica las coloraciones fluorescentes, los sistemas de filtros de interferencia que se utilizan para pasar por un filtro la muestra de sangre y los glóbulos rojos parasitados quedan atrapados en él. Incluso se puede hacer cultivo de las muestras sanguíneas a través de en medios líquidos, no tanto para el diagnóstico de rutina, sino para la investigación, sobre todo en los casos de la investigación de resistencia a antimaláricos. También tenemos el diagnóstico indirecto, que se relaciona con la respuesta que tiene el organismo a la presencia del parásito o el uso de algunas técnicas inmunológicas para la detección de fracciones antigénicas o la detección propia de anticuerpos. La complicación que estas pueden presentar es la posibilidad de falsos positivos o falsos negativos dependiendo la calidad y la pureza de los anticuerpos o antígenos usados. Una técnica que funciona como confirmatorio sin lugar a dudas es el diagnóstico molecular. Sin embargo, la reacción de cadena polimerasa para identificar ADN del parásito, si bien tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, desde el punto de vista costo-beneficio, tiempo de duración y, por supuesto, el costo monetario, hace que sea imposible que se utilice para el diagnóstico de rutina de malaria y sea reservada para la investigación de alto nivel en cuanto a este parásito. Con el diagnóstico serológico, como ya les decía, entonces se mide la respuesta del hospedador frente a la presencia del parásito. Se detectan productos metabólicos del parásito en el sistema del hospedador. En este punto es importante resaltar que las mejores experiencias que se tienen en el diagnóstico serológico es la rapidez de la detección de estos productos metabólicos y la facilidad, el bajo costo que tiene y la sensibilidad que presenta. Entonces, el diagnóstico serológico se aplica de rutina en encuestas epidemiológicas, en zonas de alta endemicidad, evaluación de la eficacia de las campañas de erradicación y se ha utilizado en el control de donantes para evitar entonces que donantes de sangre o donantes de algún órgano o tejido puedan llevar, que estén contaminados con malaria, puedan llevar ese agente a el paciente susceptible que va a recibir la donación. A estas pruebas de diagnóstico rápido se les llama justamente así, PRDM, pruebas rápidas para el diagnóstico de malaria. Fíjense qué características tienen, que duran entre 10 a 15 minutos desde el momento en que se toma la muestra para obtener el resultado. Detectan antígenos circulantes. ¿Qué significa? Que es independiente del tiempo que tenga el paciente con la infección, pero solamente va a detectar la infección si se encuentran formas evolutivas a nivel de sangre periférica. Por lo tanto, en el periodo de esquizogonia hepática, estas técnicas, como las técnicas microscópicas, no presentan ningún tipo de utilidad. El principio inmunológico es la inmunocromatografía, tiene una sensibilidad de 100 parásitos por microlitro de sangre. ¿Qué significa? Que podemos, para poder observar una prueba positiva, el paciente como mínimo debe tener una infección leve, que es la que se considera que son de 100 parásitos por microlitro de sangre. Se detectan algunos componentes del parásito como las histonas de Plasmodium falciparum, la LDH o la aldolasa, tanto para Plasmodium falciparum como para Plasmodium vivax. Una gran ventaja es que no solamente me dice que el paciente tiene malaria, sino que puede diferenciar
por estos antígenos la especie parasitaria. Ojo, solamente están diseñados a nivel comercial los que pueden diferenciar estas dos especies. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vean algunos de los nombres comerciales. En Venezuela tenemos experiencia trabajando con Rapimal y con Optimal. También hay otro tipo de técnicas un poco más para investigación, para detección de anticuerpos, como son la hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia y la técnica de ensayos ligados a enzimas, que miden anticuerpos tanto IgM como IgG. Aquí es importante para marcar áreas endémicas y el fenómeno de la premonición. No tanto para hacer el diagnóstico de la infección, porque estos anticuerpos aparecen hasta semanas después de haberse iniciado la sintomatología. Por lo tanto, sería demasiado tardío utilizarlo para el diagnóstico. Y permanecen en el organismo meses después que el paciente ha recibido tratamiento y por lo tanto ha eliminado las formas parasitarias en sangre periférica. Lo que les decía, esta es la técnica de Optimal. Se han tenido buenas experiencias con él. En este momento se aplica en zonas donde no hay, zonas rurales, donde no hay electricidad o no hay microscopio, donde no hay personal capacitado. Esta es una técnica similar a una prueba de embarazo. Una gota de sangre se coloca en la tira y por cromatografía se van a marcar las líneas. Dependiendo de las especificaciones, entonces va a marcarse una línea de control y si está positiva la prueba, va a marcar una línea en la infección por Plasmodium vivax o por Plasmodium falciparum. Aquí presenta una dificultad en las infecciones mixtas. Puede darse el caso que la prueba se considere inválida porque marca o las tres líneas o marca solo una de ellas. Una técnica también bastante sensible son las tinciones fluorescentes. Por ejemplo, tenemos el caso de la técnica de QVC. Es una técnica rápida de diagnóstico, tiene una sensibilidad similar a la gota gruesa y extendido, es decir, 50 parásitos por microlitro de sangre. Sirve para el diagnóstico de otros hemoparásitos. Sin embargo, dado que son tinciones fluorescentes, necesitan microscopios especiales y reactivos que son de alto costo y difíciles de conseguir en estos momentos, sobre todo para áreas rurales. Aquí podemos observar cómo se observan con inmunofluorescencia los glóbulos rojos parasitados. Es bastante fácil de observar, sin embargo, tiene la limitación de equipos y reactivos. También, como les decía, los cultivos se utilizan para investigar, para mantener de manera in vitro cepas de Plasmodium, sobre todo Plasmodium falciparum, es donde se han tenido mejores experiencias y donde se ha estudiado más justamente para estudiar el fenómeno de resistencia. Tiene la particularidad de que se necesitan por lo menos 15 a 21 días de mantenimiento mínimo para hacer seguimiento de estudios. Por lo tanto, no es adecuado para hacer diagnóstico de un paciente sintomático. Y llegamos entonces a la técnica recomendada por MS. La gota gruesa extendido se considera una técnica de concentración para el diagnóstico de hemoparásitos. No solamente sirve para Plasmodium, sino también para otros parásitos como Babesia y algunos géneros de nemátodos como el caso de las filarias. Es útil en el diagnóstico de los hematozoarios o hemoparásitos Ehrlichia y Anaplasma, tanto en humanos como en animales, y como les decía, se considera el gold estándar para la malaria por la OMS. La sensibilidad es bastante alta, se calcula entonces que puede detectar
a partir de 50 parásitos por microlitro de sangre en sangre capilar. Hay que hacer la acotación de que la muestra ideal para gota gruesa de extendido es la muestra capilar. Aquí tenemos algunas de las imágenes. Entonces, ¿por qué hacer una muestra capilar y no una muestra de sangre venosa tomado con jeringa? Hay varias razones. La principal razón es que a nivel de sangre capilar es donde tenemos mayor concentración de glóbulos rojos parasitados. Pues como ya habíamos comentado, los glóbulos rojos tienden a ser más adhesivos, se encuentran adosados al endotelio. Y al hacer la presión para salir la gota, estos son forzados a salir en esta gota. Entonces, en una lámina de portaobjeto se coloca en la región media una gota de sangre que va a servir para el extendido, y en uno de los extremos se colocan 3 gotas aproximadamente que van a servir para lo que nosotros denominamos gota gruesa. Con respecto a la confección de la gota gruesa y el extendido, se hace un extendido simple y corto con la pequeña gota que está en el centro para hacer un extendido, donde luego que esté elaborada la gota gruesa se ubicarán los glóbulos rojos con las características que ya vimos anteriormente para ver los glóbulos rojos parasitados y diferenciar las especies, mientras que en la gota gruesa, con una lámina de vidrio, se hará durante 15 segundos, se girará para lograr la desfibrinación. En el vidrio se quedan pegadas los monómeros de fibrina y que podrían estorbar a la hora de hacer la coloración. Además que sirve para romper los glóbulos rojos. Luego de esto, el extendido se fija con metanol, empezando así la técnica hematológica de coloración de Romanowsky de Ginza. Mientras que la gota gruesa desfibrinada no se toca, se deja secar al aire junto con el metanol, pero no se fija. Luego de que está seca la gota gruesa y se ha secado también el extendido, se introduce con cuidado durante 1 o 2 segundos, unas 15 veces, en agua destilada el extremo con la gota gruesa. Esto con la finalidad de que los glóbulos rojos se rompan, y si está bien pegado, los parásitos que están dentro de ese glóbulo rojo van a quedar pegados al vidrio. Se deja secar y va a quedar más o menos así. Sabiendo que 3 gotas aproximadamente, cada gota tiene 5 microlitros de sangre, entonces estamos viendo en una gota gruesa aproximadamente 15 microlitros de sangre. Si sabemos que la gota gruesa tiene un umbral de 50 parásitos por microlitro de sangre, entonces vemos que aumentamos 3 veces la posibilidad de encontrar el parásito. Y en el caso del extendido, un extendido corto de 40 a 50 milímetros de extensión, si queda bien diseminado, bien uniforme, podemos observar glóbulos rojos con las características donde podemos observar si hay hipertrofia o no, y si la coloración quedó bien montada, podemos ver las diferentes características que tiene el parásito dentro del glóbulo rojo: color, forma, la presencia o no de gránulos. Una variante de la técnica de gota gruesa y extendido es la técnica denominada como técnica de las 3 gotas. Nosotros en la Universidad de Oriente hemos hecho un trabajo de estandarización de la técnica. Fíjense que el fundamento es sencillo, es que es como si hiciéramos simultáneamente 3 gotas gruesas en una sola lámina, y teniendo en consideración la secuencia de cómo se montaron desde la gota gruesa 1, 2 y 3, teniendo esta premisa de que 3 gotas
cada gota con 5 microlitros de sangre aproximadamente, aumentamos la sensibilidad de la técnica a tal punto que podemos diagnosticar de entre 5 a 10 parásitos por microlitro de sangre. Luego, ambas técnicas se someten a la misma coloración, la coloración de Ginza, que es la coloración recomendada por OMS, en una dilución 1 en 10, algunos trabajan hasta coloraciones 1 en 20, haciendo dilución con un buffer. El buffer es a pH 7.2, 7.4, que es el pH fisiológico de la sangre, para evitar que haya modificaciones en la morfología de los glóbulos rojos. Se cubre con la coloración, aproximadamente de 15 a 20 minutos, se lava y se tienen estas láminas de esta manera. Entonces aquí tenemos la gota gruesa, que se ve un poco más difusa, y el extendido. Entonces, la gota gruesa me va a permitir identificar si está presente o no Plasmodium, y como los glóbulos rojos se rompieron en su mayoría, no voy a poder observar las características de hipertrofia o no, gránulos o cualquiera de esas estructuras. Tengo que pasar al extendido para poder observar esas características y poder entonces obtener la especie. Entonces, recapitulando, gota gruesa me da positividad y extendido me permite hacer diagnóstico de especie. Con la técnica de las 3 gotas no utilizamos el extendido, porque la técnica lo que busca es saber si está positivo o no. Entonces, vean que la técnica aumenta la sensibilidad más de 60 veces, y si al cabo de revisar la primera, la segunda y la tercera gota el paciente está negativo, podemos tener un 90%, 95% de seguridad de que el paciente no tiene paludismo, a menos que haya otras condiciones, como el paciente haya estado sometido a tratamiento anteriormente parcial o haya tomado alguna sustancia que pudieran disminuir la parasitemia pero no curar la infección. Es importante que todos en el personal de salud esté consciente de cómo se hace la observación microscópica. Esto es la manera correcta de observar para no repetir campos microscópicos. Esto se observa en objetivo de inmersión de 100x, es decir, a 1000 aumentos, y se observa haciendo un zigzag, tanto la gota gruesa como el extendido. Lo mismo ocurre con la técnica de las 3 gotas. Y así se observa un campo microscópico en objetivo de inmersión positivo para Plasmodium. Vean que se ve un campo rosado como arenoso. Estos son glóbulos blancos, apenas y son perceptibles las membranas celulares. Vean que el fondo se ve como si fueran unas sombras que corresponde al espacio donde estaban los glóbulos rojos, y van a ver estos puntos coloreados. Estos puntos corresponden a trofozoitos, inclusive hasta esquizontes, o algunas veces en estos espacios más grandes podrían corresponder a gametocitos de Plasmodium. Pero en este punto no podemos decir qué especie es, solo podemos decir que está positivo. Pasamos al extendido, y en el extendido entonces podemos observar, vean los glóbulos rojos no parasitados que tienen un tamaño normal, y vean en el centro un glóbulo rojo que se ve hipertrofiado, y en su interior tenemos una célula que tiene un núcleo bastante notorio, bastante coloreado, está granulado con bastantes gránulos morados a naranja, y vean cómo se ve un fondo como azulado grisáceo. Eso corresponde a un gametocito de Plasmodium vivax. Entonces, teniendo ese punto, decimos gota gruesa positivo, y en el extendido decimos se observan gametocitos, si no observamos otra cosa, de Plasmodium vivax.
Cuando observamos microscópicamente, esto es más de la parte del microscopista, del microbiólogo como tal, observamos entonces la membrana celular, la presencia de las granulaciones, el núcleo que se observa de un morado o un rojo intenso, un espacio claro que es una vacuola y el citoplasma que se ve azulado. Dependiendo cómo se vaya modificando la forma de ese citoplasma y la vacuola, clasificamos ese trofozoito en trofozoito joven, mediano o ameboide o el trofozoito maduro. Aquí tienen algunas fotos microscópicas de Plasmodium vivax. Vean desde la gota gruesa hasta las diferentes formas que pueden tomar atípicas. Vean glóbulos rojos hipertrofiados y el trofozoito en su interior más grande. Aquí se observa bastante bien un trofozoito en la esquina, un trofozoito dentro de un glóbulo rojo con las granulaciones de Schüffner, un glóbulo rojo hipertrofiado, eso diríamos que es un trofozoito mediano. Abajo tenemos otras formas que se ven un poco más sutiles, también corresponden a Plasmodium vivax. Aquí podemos observar algunas formas de diferentes trofozoitos, inclusive de gametocitos en la parte baja. Aquí vemos los gametocitos en las diferentes formas que puedan tomar. Desde el punto de vista microscópico, un microscopista, un malariólogo, sí, puede discriminar macro y microgametocitos. Sin embargo, la denominación gametocito es suficiente para el diagnóstico desde el punto de vista para la clínica y para colocar tratamiento. Aquí vemos los esquizontes. La presencia de esquizontes sí es importante informarla, porque un paciente que se le tome la muestra en un periodo afebril y se observen esquizontes nos permite predecir que en breve tiempo va a tener un acceso malárico. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, lo retenemos si no está hospitalizado, si se encuentra ambulatorio, y lo dejamos para que cuando se presente el acceso malárico pueda ser observado en presencia de personal médico. En el caso de Plasmodium falciparum, vean que los campos en gota gruesa son bastante más intensos, así hay más cantidad de parásitos. Esto es porque puede aparecer muchos glóbulos rojos y su esquizogonia eritrocitaria es bastante numerosa y esta imagen tiende a observarse en infecciones moderadas a severas, inclusive hay momentos en que se pueden ver hasta 100 parásitos por campo microscópico y se asume que el paciente tiene algo que se denomina infección masiva por Plasmodium falciparum, que tiene un pronóstico bastante preocupante desde el punto de vista clínico. Aquí vemos también otros. Vean que a diferencia de lo que hemos visto con Plasmodium vivax, aquí solamente estamos viendo trofozoitos jóvenes. Hay algunas formas que pueden ir variando. Hay momentos en que se presentan como un anillo de que mide 2 micras aproximadamente, otros se presentan en forma de herradura y otros trofozoitos se adosan a la membrana del glóbulo rojo formando una figura que antes se describía de manera poética como alas de gaviota, hoy se le denomina forma de acole. Aquí vemos los gametocitos. Los gametocitos de Plasmodium falciparum no tienen pérdida en cuanto a su diagnóstico, son bastante notables y fáciles de diagnosticar. La acotación más importante sería la diferencia en los colores. Fíjense que los microgametocitos que se encuentran en la parte de abajo se ven rosados, que son los masculinos, y los que se ven más azulados o grises corresponden a los macrogametocitos, que son las células femeninas. Ahora bien, con respecto al tratamiento, no me voy a detener en las características propias del tratamiento, sino quiero que vean
las diferentes opciones con las que se cuentan. El cambio taxonómico con el que comenzamos esta exposición, decíamos que ya no se considera un protozoario, sino que ahora es un cromista, ha abierto también un campo importante a la hora de pensar en tratamiento. Ya no pensamos en antimaláricos pensando que es un protozoario, sino que podemos entonces asumir que podemos introducir también antibióticos u otro tipo de sustancias que en otro momento no se hubiesen pensado en primera instancia. Entonces, el tratamiento para la malaria está reglamentado por la OMS para el mundo. En América, la OPS dicta la normativa de cómo se tratan los diferentes casos, tanto las infecciones por Plasmodium vivax, por Plasmodium falciparum, por infecciones mixtas, entre otras. Siendo importante la manera como se describe. En el caso de Plasmodium vivax, el tratamiento de elección normalmente es cloroquina y primaquina en todos los casos, a excepción de las pacientes embarazadas, donde la primaquina no se debe administrar porque es altamente teratogénico y entonces se suprime la primaquina en este caso y la paciente se trata de controlar de otras maneras o se tiene en observación con cloroquina hasta que finalice el embarazo. En el caso de Plasmodium falciparum, se utiliza en primera instancia, a partir de estos últimos años, la artemisina como el tratamiento de elección y en segunda instancia el uso de antibióticos que tienen penetración celular como la clindamicina, la doxiciclina y la tetraciclina. Se tiene que, cuando el paciente presenta recidivas, en el caso de Plasmodium falciparum, o fallas en el tratamiento con respecto a Plasmodium falciparum, se hace un nuevo ciclo de tratamiento y se debería iniciar entonces la investigación para establecer si hay fenómeno de resistencia o no. ¿Cómo prevenimos la malaria? La malaria se previene a dos niveles. Primero, en el hombre enfermo. Tratamiento precoz en base a las medidas de control para la malaria. Este tratamiento precoz involucra que el paciente sea diagnosticado también de manera precoz. También incluye el aislamiento. Este aislamiento teóricamente funciona. Sin embargo, hay que tomar en consideración esto. La clínica de la malaria la da la presencia de los trofozoitos, mientras que la infectividad de la malaria la otorga la presencia de gametocitos. En un mundo ideal, sabríamos entonces, clínicamente, el paciente solo tiene trofozoitos, tratamos al paciente y no es necesario el aislamiento, porque no es infeccioso. En cambio, un paciente que solo tiene gametocitos necesita aislamiento y el tratamiento varía un poco. Normalmente es a base de primaquina porque es infeccioso, pero la condición, la sintomatología no es una gran preocupación desde el punto de vista clínico. Les decía que en un mundo ideal pasaba así. En la vida real, los pacientes normalmente presentan trofozoitos y gametocitos, porque el paciente asiste a ser diagnosticado después del tercer, cuarto o hasta el sexto día, inclusive una semana, después de que ha presentado las primeras fiebres. Por lo tanto, ya el ciclo malárico se ha repetido unas 2 o 3 veces y ya se presentan las formas sexuales. Por lo tanto, de ser posible, el paciente debería ser aislado. Pero en áreas endémicas esto es imposible cuando en un hospital en un ambulatorio se tienen 10, 20 camas
y tenemos 60 pacientes, 100 o 200 pacientes infectados. Entonces, lo que se hace es, en algunos casos, repartir mosquiteros para que la gente utilice mosquiteros, tenga o no tenga malaria. Estos mosquiteros están impregnados con insecticidas para evitar anófeles y se suministra el tratamiento precoz para de una vez eliminar los gametocitos y mejorar, por supuesto, la clínica del paciente. Aquí ven los mosquiteros. Es la prevención de las normativas contra el vector, uso de mosquiteros, la construcción y modificación de las viviendas, colocando telas metálicas en las ventanas y en las puertas, y un ordenamiento medioambiente adecuado en función de no introducir al humano a áreas selváticas o a áreas rurales o silvestres donde aumente la densidad del vector. Esto, por supuesto, es difícil en todas las comunidades, sobre todo en el tercer mundo, donde las poblaciones van cada vez más introduciéndose en el terreno silvestre. Se hace control del vector también a través de control químico. Con el insecticida, el DDT, se dejó de utilizar desde hace varias décadas por la alta toxicidad que tenía y la acumulación en el medio ambiente, y se ha sustituido por piretroides menos tóxicos como la deltametrina, y se utiliza una sustancia denominada abate para los criaderos a nivel de aguas estancadas, siempre y cuando esas aguas estancadas no haya vida, es decir, no sean lagunas, ni ríos, ni lagos. En el caso de que haya fauna acuática, se utiliza control biológico de los vectores a través del uso de peces como gambusia y poecilia, y la introducción de bacterias inocuas para el medio ambiente, pero perjudiciales para los criaderos de las larvas, que es basada en la introducción de el género Bacillus, tanto Bacillus thuringiensis como Sphaericus, o incluso la introducción de depredadores o competidores como la Guinium y Romanomermis dentro de ese ecosistema. Se han tenido algunas experiencias, en África se ha aplicado bastante bien, en Colombia hay buenas experiencias con esta, en Venezuela han sido bastante incompletas por el hecho que los sitios donde hay focos más importantes de malaria son sitios de difícil acceso, donde no hay buenas condiciones de vialidad, y de haberlas, no hay buena relación con las comunidades. Hay alternativas para el futuro, se está trabajando en vacunas antimaláricas. Hace unos 20 años se empezó a hablar de vacunas antimaláricas. En Colombia se habló de la vacuna desarrollada por el doctor Patarroyo. Se hicieron algunos avances en esos. También hay vacunas desarrolladas en los Estados Unidos, en Alemania y en Inglaterra. Se han hecho ensayos exitosos en simios. Sin embargo, la efectividad de la inmunización en humanos ha sido bastante escasa. Es decir, no ha habido un consenso que permita decir que cuál es la que se va a aplicar, ni una conducta, un protocolo para hacerlo. Lo que se tiene entendido es que la primera vacuna a desarrollar es la vacuna contra Plasmodium falciparum, que si bien es menos frecuente que Plasmodium vivax, tiene más posibilidades de complicarse. Y ya para finalizar, es importante entonces que tengamos en cuenta que la historia de la malaria es una historia dinámica que nos acompaña desde hace milenios y nos seguirá acompañando unos cuantos tiempos más. Los agentes etiológicos más importantes en este momento son Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. El hecho de que uno sea catalogado como complicado o no complicado
ya va ido pasando en el tiempo, hay cambios importantes, no solo en el parásito, sino en los hospedadores y el medio ambiente. El humano como susceptible ha cambiado tanto en la manera de responder inmune como en la posibilidad de complicarse. Entonces, desde el punto de vista médico, representa un reto cada vez que tenemos un paciente malárico, porque hay que evaluar no solamente el parásito y la malaria, sino las posibilidades de complicación dada a sus comorbilidades. Tanto la patogenia como las características van a ir variando desde un nivel, por supuesto, básico, adaptándose a el tipo de paciente, y cada vez comprendemos más mecanismos que antes nos eran desconocidos, como por ejemplo los mecanismos de la anemia posterior a la infección malárica, como las posibilidades de infección, de complicación en las diferentes especies del parásito. Gracias a todos por su atención.